¿Qué tal, amigos? Bueno, hoy es uno de esos días en los que a uno se le queda mal cuerpo. No sé si mal cuerpo o pequeño disgusto, nada que no tenga arreglo por otra parte, pero a ver, primero se ha producido la caída, afortunadamente sin consecuencias graves a priori, y segundo hemos presenciado una etapa de esas que en el argot podría definirse perfectamente como una etapa insoportable, pesada, aburrida, monótona, con 202 kilómetros de recorrido, de esas que hay algunos aficionados que todavía dicen que es que tiene que haber de todo en el ciclismo. Bueno, pues tiene que haber de todo, pero a ser posible, en ningún deporte vale el aburrimiento. Y es verdad que el ciclismo es un deporte que goza de la expectativa, de saber que puede ocurrir cualquier cosa, pero es también bien cierto que en la mayoría de este tipo de etapas lo único que puede ocurrir es malo. Yo acuñé en su momento aquello de no news, good news, ¿no? Porque son etapas en las que, bueno, todo está preparado para que haya una volata masiva y si hay noticias, mala. Si hay noticias que se ha producido alguna caída, que algún corredor ha tenido algún problema, alguna enfermedad, alguna circunstancia adversa para el Giro de Italia. Era la primera etapa en línea. Vale, nos quedan por delante un montón, sabemos que en un recorrido de 3 semanas tiene que haber etapas monótonas y aburridas, pero no es bueno invitar a que las etapas sean monótonas. Van pasando los años y a mí me da la sensación de que a veces de que predico en el desierto, ¿no? Porque si son los organizadores los que no le quieren poner solución a este problema, ¿qué vamos a hacer? Son ellos los que se están jugando el cocido, son ellos los que están jugando la rentabilidad que le dan a los agentes comerciales que patrocinan las carreras. 202 kilómetros, etapa llana. Se inventó en su día aquello de las bonificaciones en los metas volantes o sprints intermedios, traguardos volantes que se llaman en Italia. A 80 kilómetros de meta, 3, 2 y 1 segundo. ¿A quién le va a interesar pelear, hacer el más mínimo esfuerzo, ganar la mínima energía para intentar, que no conseguir, para intentar 3 segundos de bonificación? No voy a decir aquello de que no se le ocurre ni al que asó la manteca, porque si está instituido ya, está claro que a algunos se le ocurrió y que otros muchos lo han comprado. A mí me parece necio, o sea, por emplear un término sin tratar de resultar hiriente ni muchísimo menos. En su momento se hicieron algún experimento tímido, que si 8 segundos, que si está en algún puerto. Vamos a ver, señores, este es un espectáculo que dura 4 horas y dura desde el banderazo de salida hasta el momento en que se cruza la meta, 4 horas o 5 como hoy. Y se retransmite en directo desde el primer kilómetro hasta el último de las 3 grandes vueltas. Y los organizadores siguen empeñados en mantener las tradiciones, aunque supongan un aburrimiento tremendo como el que ha ocurrido en el día de hoy. Claro, si encima hay un sector de la afición que dice, no, es que esto ha ocurrido siempre, esto tiene que seguir pasando. No, miren, lo he comentado muchas veces, pero no me canso de predicar, aunque sea en el desierto. Esto no ha ocurrido nunca, porque antes no se transmitían 5 horas ininterrumpidas de carrera. No ha ocurrido nunca. Antes el aficionado conectaba, veía los 30, 40 últimos kilómetros, la emoción, la tensión, aunque se resolviera la jornada al sprint, fenomenal. Pero hoy, ¿cómo le vendes tú al patrocinador de un equipo que has tenido a 5 corredores, los 5 misioneros de fuga, los 5 peregrinos de rigor, 150 kilómetros escapados y después las audiencias te dicen que los ha visto muy poca gente porque ese espectáculo tiene poquísimo interés? Pues lo dices, lo cuentas, lo comentas y cae en saco roto. Y no es que yo pretenda ni chocar contra una pared, ni dar otros ejemplos, ni pretender lo imposible, simplemente lo planteo. Y lo planteo porque creo que es la obligación nuestra de decir, la etapa ha sido un coñazo, así de fácil y de rotundo. Que es que podía haber sido de otra manera, es que tiene que haber etapas para los velocistas, claro que tiene que haber etapas para los velocistas, claro que pueden salir etapas aburridas, pero no de usted pie. Si usted tiene una subida como la de Chieti hoy, que es una subida bonita, atractiva, a la que le da una bonificación, ni la subida tiene que estar a mitad de carrera porque no invita ni al principio ni al final, ni son suficientes 3 segundos de bonificación. Ahora, si me pone usted 30 segundos de bonificación en el kilómetro 40 o cuando falten 40 kilómetros para meta, ¿qué espectáculo no veríamos la mayoría de las veces? Mi pregunta es por qué no se hace. Mi pregunta es por qué, insistiendo desde hace tiempo en que es necesario darle argumentos al espectador para que sea capaz de estar allí 4 o 5 horas con esa tensión que normalmente tenemos en los últimos kilómetros, y nadie se hace eco de la circunstancia,
Si llevamos tiempo reclamando, por ejemplo, que en puertos de primera categoría, aunque estén a 50 kilómetros de meta, haya importantes bonificaciones que animen, primero, a no consentir fugas absurdas, inútiles, peregrinas, y segundo, a darle alicientes a cada una de las etapas, que después ya saldrán, insisto, etapas malas, porque habrá días en los que la gente no se atreva, o sea reservona o conservadora, y bueno, le has puesto ingredientes, le has puesto atractivos, pero la gente, como pasa en algunas etapas de montaña, mira, vamos a estar aquí, esto es una carrera de eliminación, no nos movemos, no lo desgastamos. Ya saldrán etapas malas per se, pero no invitemos a que las etapas sean un aburrimiento. Y lo de hoy a mí me ha dado, a ver, no es la primera ni va a ser la última, pero me ha dado pie a sentirme en la obligación de volver a reclamarlo. No es de recibo. Y es absurdo poner una bonificación de 3, 2 y 1 segundo a 80 kilómetros de meta, si no las va a pelear nadie de la clasificación general, ni Pogačar, que algunos días se muestra tan atento y tan agresivo. Y claro, luego viene lo de las malas noticias. Si hay noticia, va a ser mala. Claro, no, como no sea el viento, algún factor determinante, es muy difícil que veas un espectáculo final. Es tan grande el control y la preparación de los equipos, etcétera. Lo comentábamos un poco en la retransmisión, ver el ataque de un ciclista a 10 kilómetros de meta, 8, es casi imposible, es imposible llegar prácticamente. Ojalá de vez en cuando se produce el milagro y estamos todos abiertos a esa expectativa. Pero sabemos que las opciones son una entre 1.000.000, no una entre 1.000, una entre 1.000.000. No lo intenta nadie, no se atreve nadie a intentar atacar a 5 kilómetros de meta porque saben que es estéril e inútil el esfuerzo, ¿no? Y digo que viene la segunda parte, esa es inevitable, ¿no? La de las caídas. Aquí debatíamos hoy sobre la conveniencia de las nuevas iniciativas que se están tratando de llevar a cabo, que si una tarjeta amarilla, que si una tarjeta roja, vamos a ver. Todas las iniciativas son buenas y se aplauden, todo lo que sea intentar mejorar el tema de la seguridad del ciclismo se tiene que aplaudir a la fuerza. Pero si es que ya existe un jurado de comisarios que son los que tienen que determinar la gravedad de la acción sin necesidad de tarjeta amarilla ni de tarjeta roja. Cuando un corredor comete una irregularidad manifiesta, puede ser expulsado de carrera, que le pregunten a Peter Sagan. Ahora, si los árbitros o los jueces luego son débiles, después también hay que comprender que el error, esto no es fútbol, el error de un ciclista en un momento determinado puede parecer grosero y ser absolutamente involuntario por falta de fuerzas, por determinadas circunstancias. En lo que sí hay que poner especial interés, y me consta que los organizadores se preocupan, porque si no son castigados, obviamente, por la UCI, penalizados, etcétera, pero que es muy difícil ponerle puertas al campo. Es que hay que extremar las medidas de seguridad. Y hoy se ha producido un accidente a 3 kilómetros, 700 metros de meta, en el que yo creo que los peor parados han sido los espectadores, a los que se han llevado por delante a 70 por hora, algunos espectadores, pocos afortunadamente. Pero todo lo que sea acotar al máximo, todos los reductos, todos los caminos que conducen ya a meta cuando estamos dentro de las ciudades son pocos. Todos los esfuerzos que se hagan son pocos. Y hoy a 3 kilómetros, 700 metros de la meta no había la seguridad necesaria. Había ahí una salida que no estaba ni vallada ni cerrada y el público muy encima. No ha sido el público el que ha provocado el accidente, pero han sido los corredores los que se han llevado al público por delante. Y a mí eso ya también me parece, si es grave que un ciclista pueda perder todo su trabajo, etcétera, además del quebranto para su salud, tan grave o más me parece que sea aficionado que se acerque allí inocente, ilusionado para ver y para tirar la foto a los corredores, se pueda ver en el hospital. Ahí también me gustaría reclamar y urgentemente que esto ha cambiado mucho, que hay mucho peligro del público en las carreteras, que sale la gente y no toma conciencia de la velocidad que trae un ciclista cuando intenta hacer una foto de cerca. Y son centenares de tipos allí en un palmo de terreno haciendo fotos y ocupando la carretera y tratando de esperar hasta el último momento y no son conscientes, o Piomi, la del año pasado, ¿no? No son conscientes de esa velocidad de 70 kilómetros hora que trae el grupo en ese momento. Son reflexiones que me quedan, que os voy a contar. Me queda también la reflexión de que ha ganado Jonathan Milan en un sprint en el que al final, pues precisamente por esa doble caída, pues dejó a 40 y tantos corredores y penalizó a algunos ciclistas como McNulty, como Hayes, como Vine, como Carthy, tenía por ahí, Teo, Urán, Rubio, Buitrago, que perdieron 19 segundos, que bueno, son poco relevantes, pero se corta el pelotón y se te puede ir una carrera si el bloque o la montonera es mucho más grande y se pierde más tiempo, cuando solo faltaban 700 metros prácticamente para alcanzar esa zona reservada de los 3 últimos kilómetros libre de accidentes y demás, ¿no? Ha ganado Milan y me parece que es una buena noticia en tanto en cuanto el ciclismo italiano lo estaba pensando también a lo largo del día de hoy, ¿no? Un ciclismo con una tradición y con un historial enorme y que tiene 51 corredores en la línea de salida,
pero que excepción hecha de Pipo Gana, que ayer no pudo entregar la habitual malla rosa de líder de la carrera, que no consiguió imponerse a Renko Evenepoel, pues se quedan en la expectativa de alguna victoria parcial. Claro, 50 corredores en liza para un ciclismo que sigue teniendo en número y en cantidad corredores importantes, que no tiene ni un solo equipo de World Tour, aunque haya estructuras como UAE, como Bahrein, incluso Astana, etcétera, que tienen una buena parte de su asentamiento en el ciclismo y en los hombres de italianos, pero que a la hora de la verdad no tiene corredores que puedan tomar el testigo de tantos y tantos como escribieron tanta historia y tanta leyenda en el Tour de Francia, el último en el Giro de Italia, el último Vincenzo Nibali, ¿no? Y antes los Simoni, los Pantani, una relación interminable desde los tiempos pretéritos de Girardengo o de Vinda, ¿no? ¿Y en qué punto estamos? Pues en el punto de conseguir alguna victoria parcial. Claro, en este Giro, por si fuera poco, primero los italianos, que siguen manteniendo la tradición y el amor por el ciclismo, están huérfanos de estrellas. El último, y está demandándolo Lola además, el último o el penúltimo fue Fabio Aru, el último ha sido Nibali, y lo que tenían ahí apuntando, pues desgraciadamente no están en carrera. Ciccone, que es un corredor de ciertas garantías, y los prometedores Piccolo y Tiberi. A Tiberi lo han expulsado por matar el gato en el Trek Segafredo, el gato de un gobernador local. No ha quedado muy clara la historia del por qué la expulsión del equipo, pero era un corredor que venía apuntando alto y tampoco está en la línea de salida. Entonces, en medio de ese oasis, en el que no faltan nombres, ver un tipo con 1,95, con una fuerza ciclópea y hercúlea, ganar de aquella manera como ha ganado Jonathan Milan es una noticia, yo creo que positiva y agradable, ¿no? La victoria del Bahrein, que solo había conseguido, por cierto, 3 triunfos esta temporada. Y eso pues nos deja, no sé si algún consuelo, a los italianos sí, al aficionado que ha presenciado la carrera, pues le queda sobre todo la sensación del susto por la caída y la pérdida para algunos de algún tiempo más o menos importante en la clasificación. Recordamos la etapa, cómo quedó, con el triunfo de Jonathan Milan y con la segunda posición para Decker, la tercera para Groves, la cuarta para Marit, la quinta para Mayhofer, la sexta para Ackermann, la séptima para Gaviria, que intentó sorprender, la octava para Bonifacio, la novena para Jake Stewart y la décima para Michael Matthews. Entraron 42 corredores en ese grupo en el que no estaban McNulty, que perdió 12 segundos, ni estaba Haig, ni Vine, ni Carthy, ni Theo Geiganar, que perdieron 19, además de Rigoberto Urán, además de Inler Rubio y de Santi Buitrago, un poco los corredores más referenciales del ciclismo colombiano que tampoco pudieron estar mal menor, son 19 segundos y en el caso de estos poca importancia tienen, así que démoslo por bueno, porque podía haber sido incluso peor. Y en la clasificación general las pequeñas variaciones se producen precisamente por el tiempo perdido por McCarthy, por McNulty, por Vine, especialmente en los primeros puestos. Evenepoel sigue de líder con 22 sobre Gana, con 29 sobre Almeida, con 43 sobre Stephen Kuhn, 43 sobre Primo Roglic, que pasa a ser quinto en perjuicio de Theo. Sexto es Thomas a 55, séptimo Blasov a 55 y pierden sus posiciones Theo Geigaard a 0,59, Brendan McNulty a 1 minuto y Jay Van a 1 minuto 5 segundos. Los demás pues ahí están también con el tiempo más o menos perdido. La etapa de mañana, pues iba a decir que puede ser un poco más de lo mismo de hoy, pero no. Independientemente, digo, de que después al final de la etapa no pase nada, pero la expectativa y la tensión está focalizada en que quedan los últimos 50 kilómetros de este recorrido, que vuelve a salir desde la costa adriática, los primeros 40 kilómetros, pero ya se adentra en dirección hacia Foya, hacia el sur, más al sur, quiero decir, por el interior, hasta alcanzar esa línea de meta en Melfi, que viene precedida de 40-50 kilómetros prácticamente escarpados, insidiosos, ¿no? Con 2 puertos, uno de tercera y cuarta categoría prácticamente encadenados y con el sprint bonificado. Seguirán siendo 3, 2 y 1 segundo, que no creo que vayan a animar demasiado, pero es muy probable que cuando lleguemos a ese punto, si no se ha consentido una fuga por delante, que todo podría ser, pues se hayan eliminado a muchos corredores del pelotón principal. A ver, sobre el papel es una etapa marcada para aquellos velocistas que sean capaces de pasar a buen ritmo esos 2 puertos, ¿no? A 40 kilómetros de línea de meta. Objetivo, pues eliminar a los Cavendish, a los Ackermann, a Groves, en fin, a los corredores que sobre el papel no van a estar en un pelotón de 50 o 60 corredores. Si antes, porque la etapa es larga, 216 kilómetros, si antes se produce efectivamente alguna fuga consentida y llegan con un boquete de minutos,
pero yo creo que a esas alturas ya el pelotón se habrá echado encima y estará muy cerca de, sobre todo por los equipos, insisto, en el caso de Gaviria o en el caso de Pedersen, etcétera, de gente que puede pasar esos puertos y que tendrá más opciones de imponer su punta de velocidad. Al final veremos, casi seguro, un final más tenso, más nervioso y más atractivo que el día de hoy. Repito, hay que dar por buenas que en una vuelta de 3 semanas siempre va a haber 4 o 5 etapas que resulten sosas y anodinas. Pero la de hoy ha sido un coñazo y como tal no puedo decirlo de otra manera, en aras, no a una crítica que a estas alturas no sirve para nada, sino a que los rectores intenten tomar nota de que hay que darle atractivo a cada uno de los recorridos de la prueba si queremos seguir teniendo a la gente colgada del espectáculo. Hasta mañana.